En Sanos de la Azotea vamos a compartir un análisis y una reflexión sobre el momento que está viviendo Colombia en relación a la pandemia del coronavirus, no sin antes poder situar y contextualizar el desarrollo que viene teniendo el sistema de salud en ese país. Soy Edilma Suárez, soy enfermera colombiana. Actualmente soy integrante de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, presidenta de la seccional Cundinamarca. De formación tengo una maestría en Administración en Salud, una maestría en Estudios Políticos, soy especialista en bioética y doctora en Ciencias Sociales y Humanas, y además soy docente universitaria en una de las facultades de enfermería del país. Para hablar de la situación que estamos viviendo con el COVID, quiero primero contarles cómo es nuestro sistema de salud, un poco de la historia y el desarrollo del sistema de salud. Tenemos un sistema de aseguramiento privado que nace en diciembre del año 1993, orientado por el modelo neoliberal, un sistema que establece, igual que en Chile, la intermediación. Así como en Chile se habla de las ISAPRES, aquí hablamos de las EPS, empresas promotoras de salud, o también empresas administradoras de planes de beneficios. Estas empresas, en su papel de intermediación, administran los recursos, se quedan con el 10%, se les paga el 10% de administración y a su vez contratan a la red hospitalaria para dar atención a los usuarios. Estas EPS, en estas cerca de 3 décadas, llevamos 27 años con este sistema perverso. Nos hemos dado cuenta que muere mucha gente a causa de este sistema de intermediación. Lo que ha hecho este sistema es debilitar la red pública hospitalaria al punto que tiene quebrada a esta red de hospitales, especialmente los hospitales públicos. También ha quebrado muchos hospitales privados que han tenido que cerrar. ¿Cómo lo hace? Ellos establecen algo que se llama auditorías, y en esas auditorías lo que hacen es revisar si los pacientes, si se les debía dar un medicamento, si se les debía realizar un procedimiento, si se pidió autorización o no, y lo que hacen no es que glosan ese procedimiento, sino que glosan toda la factura. Entonces terminan glosando millones de pesos colombianos, en pesos colombianos de estos hospitales. Primero, segundo, se demoran mucho tiempo en pagar. Las facturas que no glosan se demoran entre 6 meses y 1 año en pagarlas, y obviamente esto afecta el equilibrio financiero de las entidades hospitalarias privadas, pero especialmente públicas, porque las EPS contratan menos con la red pública hospitalaria, y pues como se dice que estos hospitales son empresas sociales del Estado, tienen que buscar ver de qué manera se financian, y los hospitales tienen la infraestructura a punto al borde de caerse, deben hasta 30 meses de salario a sus trabajadores, no tienen recursos para comprar insumos, mucho menos para abrir nuevas camas en unidades de cuidados intensivos, al punto que hoy tenemos muy pocas camas de cuidados intensivos y de cuidados intensivos con características para atender a paciente respiratorio. Esto también llevó a que se diera una precarización del trabajo en el sector salud, a que se dieran durante estos 27 años malas condiciones laborales, bajos salarios, deslaboralización de los trabajadores. Entonces se contratan por orden de prestación de servicios o tercerizados a través de empresas temporales. No son empleados directos del hospital, pese a que la ley dice que estos trabajadores son trabajadores misionales y no pueden ser contratados de esta manera, pero aquí el primero que infringe la ley es el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, que es el que tiene también contratados a muchos de sus trabajadores por orden de prestación de servicios. Nos ha puesto en aprietos para afrontar la etapa de la pandemia. Llevamos ya 8 semanas de aislamiento y esperábamos que en estas 8 semanas se hiciera todo lo que el gobierno nacional, de este gobierno que es uribista, que es de ultraderecha, que este gobierno en esas 8 semanas buscara resolver esas problemáticas. Realmente se hiciera un esfuerzo por abrir nuevas camas de unidades de cuidados intensivos con
los implementos o las medidas necesarias para atender a los pacientes con complicaciones respiratorias, que se pagara los salarios atrasados del personal de salud. Pedimos un régimen de transición, un régimen laboral especial, y pedimos que los trabajadores fueran contratados, fueran laboralizados por lo menos por 3 meses. También, al igual que otros países del mundo, el personal de salud se ha visto enfrentado a que no existe o hay muy pocos elementos de protección personal. Y entonces esto llevó a que las diferentes organizaciones de salud nos reuniéramos en varios momentos con el ministerio, nos pronunciáramos a través de los medios de comunicación. El presidente prometió algunas cosas, como por ejemplo que se iban a comprar respiradores. Han pasado 8 semanas, no tenemos el primer respirador, no se ha hecho entrega del primer respirador. Se han ampliado camas de cuidados intensivos, muy pocas, y especialmente en las ciudades capitales, al punto que tenemos el departamento del Amazonas en ese momento en la mayor crisis por un número elevado de pacientes COVID positivos. Bajas o muy pocas camas de unidades de cuidados intensivos. Además, se dañó la planta que producía el oxígeno y el fin de semana pasado tuvieron que enviar a estos pacientes a Bogotá. Se sigue presentando el tema de la falta de insumos, pero como les decía, el presidente, prometió entregar respiradores, que no lo ha hecho. Le exigió a las administradoras de riesgos laborales que hiciera entrega de elementos de protección personal. Estas entidades han entregado muy pocos, de forma muy lenta. Los que han entregado los han entregado de mala calidad. El día de hoy tenemos 250 auxiliares de enfermería y 105 enfermeras profesionales con COVID positivo, y las cifras aumentan de una manera impresionante día a día. Tenemos el cierre de varias unidades de cuidados intensivos y de varias clínicas por brotes de COVID en sus trabajadores. Tenemos 2 unidades de cuidados intensivos, más o menos unas 5 instituciones hospitalarias, incluso instituciones psiquiátricas han tenido que cerrar porque hay cerca de 30 trabajadores positivos para COVID. Entonces nos estamos viendo enfrentados a esta situación. Para enfrentar la pandemia, el que estemos en aislamiento ha hecho que los hospitales no se desborden, pero ahora que el gobierno colombiano poco a poco está abriendo, reintegrando a los trabajadores a las empresas, pues más o menos en unos 15 días veremos el resultado a nivel de los servicios de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos. Que nos estamos enfrentando, lo que vemos aquí es la fragilidad de la vida, de todo, y que la única respuesta se encuentra en los cuidados al interior de los hogares, en los cuidados hospitalarios, en los mismos cuidados a través de las políticas sociales del Estado, para que las personas que no tienen ingresos tengan que comer y no tengan que salir a la calle, para que las instituciones hospitalarias estén dotadas, para que las personas puedan quedarse al interior de sus hogares con tranquilidad. O sea, necesitamos que el gobierno se manifieste en términos de lo que es el cuidado de la vida. Sin embargo, lo que hemos visto es que hemos visto perfectamente, claramente, la tensión entre lo que la economía del cuidado menciona como la reproducción del capital versus la reproducción de la vida. Entonces le pedimos al gobierno nacional que se preocupe por la reproducción de la vida, y es a lo que no ha puesto cuidado. O sea, el gobierno es ciego, sordo y mudo frente a los llamados para la reproducción del cuidado. Las medidas que ha tomado el gobierno de Iván Duque han sido medidas que favorecen al capital financiero, que favorecen a los bancos. Los bancos incrementaron los precios o el monto que cobran por hacer una transacción en un cajero automático. La incrementaron casi en el doble. Algunas personas reciben ayudas del Estado y les cobran por retirar esas ayudas. En lugar de girar los recursos directamente a la red hospitalaria, le giraron el dinero a las EPS, y esa no es la vía, porque las EPS no les van a girar ese dinero a los hospitales, porque solamente lo giran si hay prestación de servicios. Entonces el dinero
se está quedando donde no tiene que quedarse, tendría que pasar directamente a los hospitales. El gobierno está aprovechando esta situación para desmontar el sistema público de pensiones y favorecer los fondos privados de pensiones, es decir, está fortaleciendo todo a aquellas personas que finalmente son las dueñas del capital en este país, que son rentistas, que se lucran de las rentas, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay diferentes grupos, los trabajadores del sector salud, después de estar muy fragmentados, muy divididos, hemos tenido que reunirnos, encontrarnos. Se creó un grupo muy grande que se llama la Gran Coalición del Talento Humano en Salud, donde confluyen diferentes profesiones de la salud, médicas y no médicas. También hacen parte trabajadores del área administrativa y trabajadores de apoyo, como son vigilantes y señoras de servicios generales. Entonces creo que hay algo interesante, y es esa movilización de los trabajadores del sector salud. Uno, reconocerse trabajadores, porque creo que en Colombia los trabajadores del sector salud nos creíamos médicos o nos creíamos doctores más que médicos y no nos reconocíamos como trabajadores. Entonces ahora duele y nos damos cuenta que somos trabajadores y la precarización que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que el 80% de quienes hacemos parte del sector salud somos mujeres a nivel profesional, técnico y a nivel de auxiliares. También se ha creado una mesa de monitoreo crítico de bioseguridad y condiciones laborales, y con esa mesa ya llevamos algo más de un mes haciendo un monitoreo a lo que está ocurriendo con las medidas de bioseguridad y condiciones laborales, y hemos llevado esta situación a instancias de control, de inspección, vigilancia y control, como es la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y hemos contado últimamente con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y constituimos un observatorio de derechos de los trabajadores del sector salud. Sin embargo, lo que vemos es que aún así no es suficiente, porque no se ha garantizado al personal de salud los elementos de protección personal, no se ha garantizado el pago de los salarios atrasados, tampoco se ha resuelto el tema de la laboralización y de la contratación con derechos laborales. Y lo otro es que el gobierno ofreció una prima, como sé que se hizo en Argentina, solo que aquí ha establecido cualquier cantidad de trabas. Primero dijo que las personas a quienes se les reconoce la prima deben estar registrados en un sistema que se llama RETUS, y en ese RETUS solamente se registran los profesionales. Segundo, solamente pueden ser beneficiarios quienes trabajan en la red pública, es decir, el 15%, porque el 85% están contratados por orden de prestación de servicios. Excluyó a varios trabajadores, entre ellos a los administrativos y al personal de apoyo. Dice que eso será posible si, solo si el ADRES, que es la cuenta que maneja los recursos para atender la pandemia, considere que están los recursos disponibles y cuando el ADRES así lo considere pertinente. Conclusión, con un gobierno que solamente apoya al capital financiero, que fue además elegido con recursos de la banca y de las EPS, pues lo que está haciendo es trabajar para estas entidades, y para la población colombiana esta situación no es muy difícil, sobre todo ahora que se piensa abrir, que las personas regresemos a nuestros trabajos, las personas de la construcción, de los textiles, de los centros comerciales, de los supermercados, de los almacenes. Entonces pues lo que vamos a hacer es llevar al sistema de salud al desborde, porque la realidad es que no contamos con las camas suficientes. Además, Colombia tiene uno de los índices más bajos de trabajadores del sector salud, 2.2 médicos por 1.000 habitantes y 1.3 enfermeras por 1.000 habitantes. Entonces la situación no está siendo nada fácil, aunque los trabajadores del sector salud estamos acudiendo a los medios de comunicación, a las marchas, a las protestas, para que la ciudadanía se entere, y cuando se levante el aislamiento, pues seguramente lo más probable es que vamos a tener que salir a las calles a defender nuestros derechos, porque además los grupos de empresarios están pidiendo que no se paguen primas, que se contrate por horas, que se pierdan todos los derechos laborales, es decir, están pidiendo un trabajo esclavo, y pues el sector financiero jamás se ha solidarizado con la población. Entonces estamos un poco en esa situación difícil y viendo qué caminos nuevos y qué horizontes podemos seguir.